Pero eso es lo que es maravilloso, pues porque en realidad somos muy poco extraordinarios como seres humanos. De verdad, esta serie me pareció así. Pues muchas gracias, qué bueno que hagas estas preguntas. Sí, No, en serio. muchas gracias. ¿Es posible construir una serie para la televisión de la misma forma en la que se construye una película? A lo largo de los años, sobre todo en los últimos, ¿qué les gusta? 15, hemos visto series para la televisión con valores en su producción que son enormes. Ya saben, la fotografía, la música, el diseño de producción, la forma en la que construyen la historia, se acerca más a una experiencia fílmica que algo que solemos ver en la pantalla chica. Y para este 2024, Alfonso Cuarón replanteó todo este entendimiento que tenemos de la relación del cine y la televisión con Disclaimer, una producción original de Apple TV Plus que primero cuenta con un elenco espectacular que va comandado por Cate Blanchett, con Kevin Kline, Sacha Baron Cohen, Leslie Manville y muchos actores más que interpretan a otros personajes. Cuarón tomó como referencia el trabajo de algunos directores súper icónicos como Bergman con Scenes from a Marriage o David Lynch con Twin Peaks, para crear una película de 7 horas, que por supuesto está dividida en 7 episodios, está dirigida en su totalidad por Cuarón y está fotografiada por 2 personas distintas, el Chivo Lubezki y Bruno Del Bonel, y la música también fue creada por Phineas O'Connor. Entonces, en este episodio de Cinemática vamos a hablar de Disclaimer y para eso nos sentamos un buen rato para hablar largo y tendido con el mismísimo Alfonso Cuarón, quien construyó esta obra con base en distintas narrativas, las cuales él entiende como una forma de crear identidades a nivel individual y colectivo, pero como de alguna forma estas narrativas creadas por las personas también sirven como manipulación y se pueden convertir en un peligro y en algo que puede salir en contra de nosotros mismos. Así que quédense aquí. Bienvenidos una vez más a Cinemática, el programa de cine y series de sopitas.com, en donde hablaremos de las historias que más nos gustan y qué es lo que entendemos de cada una. Aquí vamos a crear un espacio de charla con lo que más conectamos. Disclaimer es una adaptación de la obra literaria titulada de la misma manera y escrita por René Knight. Y aquí les queremos hacer como un disclaimer, justamente, porque para hablar de esta serie sí es necesario hacer algunos spoilers, pero han de saber que cada uno de los episodios revela algo muy importante de la historia. Entonces nosotros vamos a tomar los más simples o las bases que significan un spoiler para contarles de qué va, pero no vamos a entrar en detalles muy importantes para que si ustedes no han llegado al final de la serie puedan vivir por completo la experiencia que creó Cuarón. La protagonista de Disclaimer es Catherine Ravenscroft, una aclamada periodista y documentalista que tiene una vida que podríamos describir como idílica. Se acaba de mudar a una hermosa casa en Londres, vive con su esposo Robert y tiene un hijo de 25 años llamado Nicholas. Un día recibe en su correo un libro que lleva por nombre The Perfect Stranger, el cual viene con un disclaimer que apunta a que los hechos narrados en la obra y su posible relación con algunas personas no son coincidencia. La cosa es que esta novela narra un episodio muy específico de la vida de Catherine, y es la supuesta aventura que tuvo con un chico de 19 años durante unas vacaciones en Italia con su familia. En la serie, cada persona que tiene la oportunidad de leer el libro coincide en que el personaje femenino principal es súper despreciable y que hacia el final obtiene su merecido. Ninguno de ellos sabe que se trata de Catherine, y la única persona en todo este universo que entiende la relación entre lo que se narra en el libro y una persona de esa realidad es un sujeto llamado Stephen Brickstock, quien está saliendo, o parece que está saliendo, de una terrible depresión de la muerte de su esposa que se lleva a cabo años atrás y muchos años atrás también de la muerte de su hijo durante un viaje a Italia. Y por aquí ya vamos conectando un poquito los puntos porque sí, resulta que Jonathan, el hijo de este sujeto llamado Stephen, murió en un accidente en Italia al mismo tiempo que conoció a Catherine. Y ahora, más de 20 años después, Catherine con este libro en sus manos ve cómo su vida se está desmoronando por completo. Disclaimer ha dividido algunas opiniones entre los críticos. La mayoría son positivas, y esas críticas que son positivas indican que Alfonso Cuarón está explotando todas esas bondades que ofrecen las plataformas de streaming a partir de las libertades que les otorgan a estos directores para crear una historia súper extensa que podría cambiar la forma en la que no solo nosotros consumimos cine, sino también en la forma en la que se escribe, se produce, se piensa y se crea y demás. Pero en realidad la genialidad de Disclaimer radica en la forma en la que Cuarón construyó esta historia. El director mexicano creó 4 narrativas distintas.
Hay 3 que son en primera, segunda y tercera persona y que describen las situaciones que viven 3 personajes distintos, y la cuarta parte de lo que se narra en el libro. Para cada una de ellas, y esto es muy especial y esa es la razón por la cual hay 2 fotógrafos, hay un lenguaje cinematográfico muy específico que a nosotros como espectadores nos ayuda a seguir la historia, a entender un poquito no solo la narrativa, sino el tono y de qué van un poquito los personajes y qué es lo que los atormenta y demás. Y en ese caso tenemos 3 distintas interpretaciones de lo que en teoría es una misma historia que a su vez se narra en el libro. Como ya les habíamos dicho, el libro que aparece en esta obra para la televisión, The Perfect Day Stranger, tiene un disclaimer que indica que todo lo que se narra ahí no es una coincidencia. Y lo interesante es que también la serie por sí misma tiene un disclaimer que indica algunos hechos relacionados con la violencia que se ejercen contra uno o algunos de los personajes. Pero en realidad esas violencias no las vemos sino hacia el final. Y esto es importantísimo y es la clave de disclaimer no solo para su título. Para Cuarón, las narrativas se crean para construir identidades, pero también ideologías, y estas pueden o no evolucionar junto a sus creadores. A lo largo de la serie nos lleva en un mismo camino en el que una sola historia, narrada desde distintas perspectivas, es lo que se asume como realidad. ¿Pero acaso las narrativas no parten de una percepción meramente individual aunque estén en función de un punto universal? Suena algo complicado, pero las narrativas existen desde que tenemos conciencia de nosotros mismos. Y las narrativas se hacen a partir de las personas y las cosas, y de acuerdo con el director, transmiten conocimientos. Sin embargo, todo esto viene con un truco, y es que las narrativas siempre son fragmentos de verdad, verdades que no se comparten en su totalidad o que vienen disfrazadas. Entonces surgen muchísimas preguntas como ¿cuál es la validez de una historia, un testimonio, un relato o lo que digo de mí mismo o de alguien más? Y aún más complejo aún, ¿cómo podemos hablar de valores universales como la justicia o la libertad si son narrativas creadas por las personas que al mismo tiempo se incluyen en historias específicas? Como podemos ver, Disclaimer plantea un montón de preguntas, muchísimas son muy interesantes, muchísimas son muy amplias. Y una de las que más vueltas nos ha dado desde que terminamos de ver la serie es sobre justamente los valores universales como la justicia, la cual está muy presente en todas las historias que se construyen en Disclaimer, sin ser lo más superficial o el tema que Cuarón presenta de la manera más obvia, por decirlo de alguna manera. La justicia, en el papel, se creó como una narrativa con fines universales. Es un principio, es un valor, es una virtud. Pero ¿cómo podemos hablar de lo que es justo, de lo que es la justicia, de lo que es equitativo para las personas, si hemos de analizar casos individuales que parten de contextos muy distintos? Y yo, juzgando esos contextos, tengo un entendimiento que también parte de lo que yo he vivido. De todos estos temas que vienen en Disclaimer, de todas las preguntas que surgen, de todos estos entendimientos o no entendimientos que tenemos, es que hablamos largo y tendido con Alfonso Cuarón aquí para Cinemática. Así que, ¿qué les parece si vemos esta charla? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por tu tiempo y gracias por esta serie. Tuve oportunidad de verla completa y quedé fascinada, aturdida, atormentada un poco. Y me gustaría empezar, lo que has estado diciendo mucho de la creación de narrativas a nivel individual y colectivo para construir identidades, sistemas, ideologías, países. Le estuve dando muchas vueltas mientras veía la serie, sobre todo hacia el final, porque estaban pensando si también, por ejemplo, los valores universales como la justicia, que está muy presente en la serie, o la igualdad, también son narrativas. Y son narrativas que utilizamos para crear nuestras. Entonces estaba pensando y quería preguntarte, ¿qué tanto valor pueden tener esas narrativas si las utilizamos de manera individual para crear nuestras propias historias? Es que nosotros estamos la historia, lo que nosotros llamamos nuestra historia, es una narrativa que hemos creado nosotros. Uh-huh. Que de hecho es una narrativa que en realidad muy probablemente y de seguro está ocultando otras narrativas. Claro. No estoy diciendo que no sea una verdad, uh-huh, pero es una verdad de muchas que nos están contando, claro, o de muchas que están enterradas y
y hemos creado nuevas verdades. Es como las historias familiares. Tienes una reunión familiar y empiezan a hablar del abuelito y del bisabuelo y del bababa. Y curiosamente siempre son historias extraordinarias. Cuando en realidad no es muy así. Posiblemente no lo hayan sido así. Pero eso es lo que es maravilloso, pues porque en realidad somos muy poco extraordinarios como seres humanos. Y deberíamos celebrar eso. Claro. Sí, pero por ejemplo, cuando estamos construyendo una historia y hablamos de justicia y moldeamos esa justicia en función de lo que necesitamos, ¿qué tan válido es esa definición única y universal que tenemos de la justicia? Porque, por ejemplo, que la justicia va cambiando, históricamente va cambiando. Okay. La noción de justicia va cambiando de periodo y periodo de la humanidad, de cultura a cultura. Es que el concepto en sí de justicia es un concepto creado por el ser humano. Es una narrativa creada por el ser humano. Y es parte de una parte orgánica, yo creo que del ser humano, dentro de la parte del mecanismo de evolución, en que tiene que crear ciertas narrativas, porque no existe especie en que haya una convivencia y una conexión como lo que es en los humanos. O sea, claro. Somos una especie social que muy distinto, digamos, a las hormigas, que tienen una función específica. El ser humano ejecuta más su libertad. Y entonces a partir de eso pues están yo creo que la humanidad tiene que crear esos conceptos de justicia, de libertad, bueno, la igualdad, pues puedes poner el caso de que igualdad es que todos sean iguales. Ahora, la moral claro. No es más que una narrativa. Sí, claro. Y mientras veía toda la serie me sentí como en un jurado, ¿no? En el que vas escuchando todos los testimonios y todas las historias y hasta el final escuchas la historia del acusado. Y me costó mucho trabajo, honestamente, a nivel personal, desentenderme de todo lo que había escuchado y de todo lo que se había leído para apropiarme de la historia de Catherine. ¿Cómo es posible entonces hablar y del reconocimiento de la verdad si no puedes borrar la experiencia que tuviste escuchando ciertas historias o viviéndolas? Pues es que ese es justamente el problema, y eso es el problema que tenemos ahora como sociedades también. El momento, eso siempre ha existido, o sea, además la narrativa como manipulación siempre ha existido. O hay narrativas donde a veces hay manipulación sin que la gente quiera manipular, simplemente porque ya está tan programada por ciertas narrativas que está repitiendo narrativas. Y ahora vivimos en un universo donde, en un mundo donde nos hemos vuelto adictos a la narrativa. Y con las redes sociales y los teléfonos, es una narrativa rápida, veloz, en donde lo que está alentando y despertando es el juicio inmediato, el juicio inmediato a todo. Y el problema de la narrativa es que así como puede ser una gran herramienta de educación, que lo ha sido, una gran herramienta de conocimiento, que lo ha sido, la ciencia y el arte, básicamente, a la vez la narrativa puede ser el gran enemigo de la contemplación. Y el gran enemigo de la reflexión. Entonces, cuando estás invadido de narrativas rápidas, una tras otra, y muchas de ellas contradictorias, hay un caos en donde además no nos permitimos la reflexión y la contemplación. Y ahí sí yo creo que frente a un universo de narrativas encontradas y contradictorias, el único antídoto es el amor. Claro. Me parece muy, muy interesante lo que estás diciendo, porque la serie se llama Disclaimer, y en el libro de The Perfect Stranger hay un disclaimer que dice no es coincidencia, y la serie en sí misma tiene un disclaimer que te anticipa así de hay escenas de violencia tal, que llegas a ver hasta después. ¿Crees que este tipo de anotaciones influyan en el lector o en el
espectador de alguna manera para asumir ciertas cosas? Todo empieza no en el libro, pero en la serie. Todo empieza con un discurso al inicio que lo dice Christiane Amanpour, que dice, ten cuidado de la narrativa y de la forma. Tienes que estar alerta a la narrativa y la forma. La narrativa y la forma han sido grandes herramientas de conocimiento, pero a la vez son grandes herramientas de la manipulación. Claro. Pero te están dando las advertencias del principio. Sí. O sea, hay advertencias por todos lados. Lo que pasa es que creo que nuestro juicio es mucho más feroz que las advertencias. ¿Y es más inmediato de lo que estabas mencionando? O sea, nos anticipamos así, emitimos un juicio luego porque creemos que tenemos que hacerlo. Bueno, yo creo que el juicio es otra parte que es orgánica en el ser humano. Okay. Tenemos que tomar la discriminación, tenemos que tomar decisiones inmediatas. O sea, eso me imagino que viene de cuando en la humanidad, cuando todavía era una humanidad nómada. Sé que hay grupos, pero cuando era universalmente nómada la humanidad, en donde tenías que tomar decisiones rápidas. O sea, si te salía un león, pues tienes que tomar la decisión si corres o atacas o no. O sea, son cosas inmediatas, muy para sobrevivir en la naturaleza necesitas tener decisiones inmediatas. A partir de narrativas sociales como es la moral, empiezan a convertirse también en decisiones que tienes que tomar a partir de acciones humanas alrededor tuya. Y lo que sí es cierto es que por las redes sociales nos han inyectado ahora la necesidad de ese juicio rápido y de tomar una postura inmediata. Sí, como decidir opinar respecto a todo, ¿no? Y eso, donde la reflexión está afuera del discurso. Y la reflexión que podría incluir una conversación está fuera del discurso. Una conversación que es una conversación es la confrontación de dos narrativas, en donde las dos partes están escuchando. Sin embargo, eso ya no existe, es el juicio inmediato. Okay. Pues muchísimas gracias, Alfonso, y de verdad esta serie me pareció así. Pues muchas gracias, qué bueno que hagas estas preguntas. Sí, muchas gracias. De verdad, Disclaimer es una gran serie. La forma en la que está pensada, planteada, escrita, desarrollada y producida, sí es lo más cercano que tenemos a una experiencia fílmica en la actualidad. Y todo el mérito va para Alfonso Cuarón, quien es uno de los más grandes directores y narradores que tenemos hoy en día, no solo porque tiene muchos Óscares y tiene la aclamación del público, sino porque sus películas hablan por sí misma y la forma en la que las construye siempre ha sido muy específica y muy innovadora de alguna manera. Pero lo más grande de esta historia, y sin un objetivo que suene aleccionador, es la inmersión de la inmediatez en nuestras vidas, causada en gran medida por la tecnología. Todo mundo se llena de información, mas no de conocimiento. Y ahí es donde radica el peligro de cualquier palabra, mensaje, discurso o narrativa. Para Cuarón, la adicción a las narrativas rápidas y cortas adelantan los juicios que se emiten hacia todos y hacia todo. Y ya nos lo dijo en la entrevista, pero las narrativas así son enemigas de la reflexión. Disclaimer nos lleva por un recorrido un tanto oscuro en el que asumimos a un único responsable en una historia en la que en realidad convergen un montón de personas, espacios, factores y tiempos. Y el disclaimer de la novela nos anticipa a asumir o de alguna manera influye en que nosotros entendamos que todo lo que se dice en el libro es la realidad de los personajes. Pero si nos apresuramos de esta manera con una ficción como lo es Disclaimer, hemos de preguntarnos qué tanto nos estamos apresurando a hacer juicios aquí y ahora y en nuestra realidad. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí en este episodio de Cinemática. Como recordarán, en la entrega anterior hablamos de Venom y platicamos con Tom Hardy y la directora de la tercera entrega de esta franquicia centrada en Venom, Kelly Marcel, sobre cómo se trata de una de las franquicias más exitosas, que no solo se refleja el éxito en la taquilla, sino en la recepción de la audiencia. Y justamente alguien de nuestros seguidores nos preguntó: hola, una pregunta simple, ¿por qué la crítica especializada las odia? Y en realidad parte mucho de que el cine de entretenimiento, sobre todo el que se basa en los cómics, así como otros géneros como el terror o incluso la fantasía, por ahí atravesó este mismo problema la ciencia ficción unas décadas atrás, es que se considera un tipo de cine menor.
Y como está pensado para entretener 100% y no es ni contemplativo, ni tiene algunos mensajes un poquito más como, ¿cómo decirlos? Filosóficos y profundos en teoría, o al menos no es lo que ofrecen de primera parte, la crítica especializada suele demeritar un poquito la experiencia y considera que es un cine para masas. Y la realidad es que piensan que el cine para masas está mal y que es algo que no tiene muchísima calidad, cuando en realidad las masas, nosotros las audiencias, somos los que construimos esas películas y somos los que de alguna manera vamos dictando cuál es el camino que deben de seguir. Entonces, si estamos, y esta es una opinión muy personal, pero si estamos inmersos o estuvimos inmersos durante tantos años en el cine de superhéroes, es porque era lo que queríamos consumir. Y muchísimas de estas películas tienen un montón de valores en su producción, que sí, muchos van respaldados por los efectos especiales, pero en realidad tienen historias que conectan muchísimo con la gente y que son fáciles de asumir en esa relación. Entonces, yo creo que la crítica especializada las odia porque simplemente las demerita y no las considera un tipo de cine como más elevado o más artístico. Pero en realidad es igual de importante si es que la audiencia es lo que queremos ver en la pantalla. Otra vez, muchísimas gracias. No olviden de seguir las redes de Cinemática en YouTube e Instagram. Es cinemática_cine. Y nos vemos en un par de semanas para la próxima entrega, que va a estar muy especial porque tiene que ver con Hugh Grant. Así que prepárense y nos vemos la próxima. Gracias.